Este seminario se inscribe precisamente en ese momento crítico. Aquí se discutirán los desafíos y oportunidades que enfrenta la construcción del futuro sitio de memoria, aprendiendo de experiencias latinoamericanas, reflexionando sobre el marco internacional de derechos humanos y colocando en el centro la participación de las víctimas y de la sociedad civil organizada. La reciente decisión del Estado chileno de expropiar una parte del predio para establecer formalmente un sitio de memoria, reconociendo el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, abre una oportunidad histórica. Lo que fue la vinculación del Archivo Nacional con el Archivo Colonia Dignidad en el 2017, cuando por primera vez también a mí me correspondió ir a conocer estos archivos, cuando todavía estaban en manos de la Jefatura de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones, gestiones que de alguna manera fueron posibles y que después se materializaron en la entrega de estos archivos al Archivo Nacional gracias a las gestiones de la Asociación de Colonia Dignidad. Poco para resumir esta parte, me parece que tuvimos algunos avances en procesos de esclarecimiento que tuvieron impacto en relación con sitios de memoria. Tuvimos algunos avances en procesos de justicia que también impactaron en los sitios porque además le dieron a los sitios este sentido, digamos, un sentido adicional, que era el sentido de convertirse en espacios que tenían una dimensión probatoria importante para el avance de estas causas judiciales. Hubo avances en términos de procesos de reparación simbólica y esto también tuvo impacto en relación con los sitios, porque en gran medida los sitios surgieron inicialmente dentro de este marco de la idea de la necesidad de una reparación simbólica hacia los colectivos de víctimas, pero hacia el conjunto de la sociedad. Y creo que también estuvieron siempre marcados en gran medida por por el objetivo de la no repetición, ¿no? Creo que también fue como un gran paraguas que le dio sentido a la idea de resignificar estos espacios. Algunos desafíos, algunos aprendizajes de estos años a nivel de la región, como cómo lidiar con la institucionalización de estos procesos. Porque además esta institucionalidad reclamada, siempre imperfecta, como bueno, ejerce en gran medida una especie de captura de la energía social que estaba detrás de ese proceso de reclamo, de demanda, de la institucionalización. Entonces, creo que, bueno, ahí hay un punto donde un primer desafío, digamos, porque también el ingreso a la lógica de la institucionalización supone empezar a negociar con esto, bueno, con ciertas lógicas, con ciertas temporalidades, con ciertos objetivos que tal vez son divergentes o no necesariamente convergentes en todos los puntos con las demandas, digamos, de las organizaciones. También la institucionalización de ciertas políticas tiene efectos a veces paradojales. En el caso de Argentina, nosotros hablando mucho con jóvenes nos hemos encontrado con que, donde por ejemplo funcionó muy bien durante casi 2 décadas la política de memoria en el contexto del sistema educativo, nos hemos encontrado con que esto generó ciertos anticuerpos en los jóvenes porque, claro, el relato de las organizaciones pasó a ser el relato oficial. Y esto no es que esto sucede sin consecuencias, sucede con consecuencias y parte de las consecuencias son que uno pasa a ser un poco la policía de la verdad, entre comillas, y los jóvenes empiezan a sentir un poco eso y empiezan a generar sospechas frente a este relato que se convierte de golpe en un relato oficial, mientras estuvo durante años en la resistencia, era un relato que parecía, con el cual había un mayor nivel de empatía por parte de ciertos grupos sociales, y de golpe se convierte en un relato que empieza a generar resistencias en diferentes sectores. Entonces, bueno, parte de los desafíos creo que tienen que ver también con esta cuestión de la autonomía, de la sustentabilidad, qué ecualización se puede hacer entre autonomía y sustentabilidad, qué capacidad tienen de sostenerse estos proyectos de sitios sin recursos estatales.
Creo que estamos en un momento, bueno, muy, no hace falta que diga mucho sobre esto, pero muy crítico en la región, para Chile también, como decía Margarita, también en este momento, por un lado está esta posibilidad de este decreto de expropiación, que es una gran oportunidad de avanzar en la construcción de este sitio, al mismo tiempo con la perspectiva de la asunción de un nuevo gobierno que posiblemente tenga una agenda absolutamente antagónica. Las políticas públicas de memoria se definen como las intervenciones que están relacionadas con el reconocimiento de los hechos por parte del Estado y de su responsabilidad por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado. La lucha de la sociedad organizada para que Colonia Dignidad se transforme en un sitio de memoria. Actualmente Colonia Dignidad tiene reconocimiento formal de monumento histórico bajo la ley de monumentos nacionales. ¿Qué ventaja normativa tiene esta declaratoria? Bueno, por un lado, hay un reconocimiento jurídico formal por parte del Estado y por otra parte, esta normativa regula algunas restricciones que los propietarios del sitio, en este caso, deben cumplir y que supuestamente están destinados a la preservación y la conservación del lugar. Sin embargo, también como planteaba mi copanelista, la ley de monumentos nacionales no es un mecanismo de justicia transicional, no tiene enfoque de derechos humanos, no contempla mecanismos específicos pensados para tal efecto. Sí que es cierto que creo, no sé si lo comparten, el Consejo de Monumentos ha tratado de interpretar esto en relación con los sitios de memoria con enfoque de derechos humanos, pero la normativa en sí misma tiene ese defecto. Respecto de Colonia Dignidad, también la sociedad civil ha destacado la necesidad de que se realice un plan de gestión integral que aborde a lo menos 4 dimensiones que yo creo que son clave, ¿no? La primera es qué hacer para valorizar Colonia Dignidad como sitio de memoria en el futuro. En segundo lugar, qué hacer para vincular Colonia Dignidad con diferentes tipos de público, realizando una diversidad de actividades de memorialización. En tercer lugar, ¿cuál es el papel que Colonia Dignidad debería cumplir en términos de investigación y archivo? Y en cuarto lugar, la colaboración que Colonia Dignidad como sitio de memoria debería desempeñar en relación con los tribunales de justicia y con el Plan Nacional de Búsqueda. El primer pilar es el pilar de la justicia. En términos muy generales, la justicia, ustedes lo saben, yo creo, tiene que ver un poco con las obligaciones que tiene el Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y de evitar la impunidad. Y aquí, claro, Colonia Dignidad, yo creo que el vínculo entre Colonia Dignidad y justicia es evidente. Se han tramitado una multiplicidad de procesos judiciales por las atrocidades que se cometieron en el enclave durante la dictadura. Hay también otro grupo de procesos judiciales por los abusos sexuales que Paul Schaeffer y otros jerarcas cometieron en contra de niños chilenos y alemanes. Entonces, ya hay muchos procesos judiciales con condena. Entonces, esto es un logro, ¿no? Creo yo que hay que destacarlo como tal porque no ha sido fácil. Sin embargo, la justicia no ha concluido. Es un proceso en curso. Entiendo que hay un proceso judicial en marcha y no cabe descartar la posibilidad de nuevas investigaciones, nuevos procesos, nuevas querellas. Entonces, creo que la consolidación de Colonia Dignidad como sitio de memoria puede diversificar, complejizar y multiplicar el papel que un sitio de memoria puede desempeñar en relación con la verdad. ¿Ha habido alguna iniciativa de plantear una comisión de la verdad ad hoc respecto de Colonia Dignidad? Yo creo que esa es una propuesta muy interesante que debería implementarse. Otro tema es si existe el clima político para implementar una iniciativa de esa índole, pero yo creo que desde quienes nos dedicamos a los derechos humanos no podemos dejar de ser utópicos. El problema de las víctimas de la Colonia Dignidad es que no hay políticas de reparación específicamente relacionadas con las afectaciones de esa categoría de víctima. Yo creo que los sitios de memoria tienen una legitimidad moral en sí misma y que el Estado, frente a violaciones atroces de los derechos humanos en el pasado, no puede permanecer neutral y que es su deber impulsar políticas públicas de memoria, entre ellas la consolidación de los sitios de memoria. Cuando el presidente de la República anunciaba la expropiación de una parte de Colonia Dignidad frente al Parlamento durante ante el Congreso en la cuenta pública en el año 2024. Pasan allí cosas y cosas y cosas y en julio de 2025, 3 ministros del actual gobierno van precisando que esta expropiación se va a realizar sobre polígono. Creo que hay un hito fundacional, al menos que nos compete
a quienes estamos en esta lucha por la verdad y la justicia, que es en 1975 la declaración que hacen compañeros sobrevivientes de Colonia Dignidad que denuncian en Alemania los crímenes que se están cometiendo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? Ocurre que periodistas empiezan a hacer reportajes, hay expresiones artísticas, hay documentales. Esto es a través de la historia. Simplemente les decía, ¿no? Son cosas que van ocurriendo en forma paralela, ¿no? Diferentes perspectivas. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que existe Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa. Esa es una historia que tiene que ver con la violencia sexual que ocurre a las niñas dentro de Colonia Dignidad. Ocurre que esta presión, toda esta presión que se va ejerciendo, que van apareciendo documentales, libros, textos, etcétera, se va a expresar también en el informe que muy bien lo explicó mi copanelista, en la que el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación señaló: la Comisión tomó conocimiento de un cúmulo de información sobre el uso que se había dado al fondo El Lavadero de propiedad de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad para reclusión y tortura de detenidos políticos durante el periodo al que se refiere este capítulo. Una de las cuestiones que llama mucho la atención en todo esto es lo que nosotros conocemos y nosotras conocemos como los amigos y el círculo de amigos de Paul Schaeffer. Esto circula así casi como el club de amigos Los Leones que te van a regalar lentes. Es un poquito más que eso. Es un poquito más porque están involucrados empresarios, están involucrados parlamentarios, están involucrados personal del ejército activo, personal de los tribunales activos y diferentes otras personalidades activas que sería largo de enumerar. Quiero que se vea, digamos, el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de las organizaciones y por parte de familiares, por parte de sobrevivientes, de acceder a la verdad y a lo que se pudiera aspirar de justicia. En todo caso, muchas de las personas que estamos en esta lucha sabemos que la justicia, si es que llega, llega de a gotas y llega tarde. Sin embargo, saludamos que llegue. Lo que quería señalar es que los empujes, los embates de nuestras organizaciones llevan a que sea posible una medida de protección, porque eso es lo que estamos buscando, que se proteja desde el Estado estos lugares. Hay un capítulo importante que tiene que ver con la comisión mixta, que en un comienzo celebramos mucho que existiera la comisión mixta porque habíamos depositado expectativas importantes en eso. Sin embargo, al poco andar nos distanció profundamente como organizaciones de la sociedad civil, partiendo porque no teníamos acceso a la información. Las 9 primeras sesiones de la Comisión Mixta a solicitud del Estado alemán se mantuvieron en secreto y acá las organizaciones de la sociedad civil somos las que estamos sosteniendo toda esta lucha y posteriormente ha sido lo que ha evacuado la Comisión Mixta no es representativo de lo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil estamos viviendo y exigiendo. Como hay mucho para conversar, y luego viene otro panel que es archivos, que imagino que también va a dar estos temas. Vamos a hacer una pausa y no sé que esté 15 minutos y luego vamos a meter en la Valentina.